Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos, con salud y así también con esperanza en sus corazones. Te invito a abrir tu Biblia esta tarde para leer la palabra que se encuentra en Filemón, capítulo 1, versículo 5 al 7. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta lectura. Tiene un título, es El amor y la fe de Filemón. Filemón era un colaborador de Pablo en cuanto a la propagación del Evangelio. Y aquí Pablo le estaba reconociendo el gran amor y la fe que tiene hacia nuestro Señor Jesucristo. Y así también para con todos los santos. Hacer la obra de Dios no es un negocio. Hacer la obra de Dios no es algo que tú hagas sin quererlo, sino uno lo hace voluntariamente porque uno ama la obra de Dios. Y cuando la persona ama la obra de Dios, los demás los notan, pueden observar con el gran cariño y el aprecio con el cual Él se preocupa de esparcir la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida, porque el conocimiento debe ser verdadero y claro en nuestros corazones, porque eso hace que nuestra fe sea eficaz. Si no tenemos un conocimiento claro de la palabra de Dios y de la verdad de la cual Dios quiere que esté en nuestros corazones, nuestra fe va a ser vana. No vamos a tener una fe clara. Y de eso Dios nos agrada. Dios quiere personas con convicción, con certeza y con el conocimiento de la verdad, el cual en estos tiempos se ha manoseado mucho, ya que existen muchas doctrinas, muchas religiones, muchos hombres se levantan como grandes pastores, predicadores, sacerdotes, ministros, evangelistas, misioneros, el nombre que quieras ponerle. No importa el título que se pongan ellos, lo que importa es que si predican o no la verdad, que el conocimiento de esta verdad sea claro y preciso. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea eficaz, ya que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y si el conocimiento no es claro en la palabra de Dios, nuestra fe tampoco va a ser clara. Y por mucho que escuchemos esas enseñanzas, nunca vamos a lograr ser aprobados por Dios. Y el fin de este camino y el fin del creer es poder agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios y ser salvos. El versículo 5 dice, porque oigo el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Cómo debe ser un siervo? ¿Cómo debe de ser una persona la cual ama la obra de Dios? Debe ser aprobado por Dios, apto para toda buena obra.
una persona que pueda guiar, que pueda ver en lo espiritual y pueda discernir también. Si esa persona no discierne, no ve en la vida espiritual, por mucho que quiera enseñarte, tenga la voluntad de hacerlo, no te va a guiar a ningún lado. Te va a enseñar las mismas doctrinas de siempre, la cual jamás han edificado a nadie. Y al contrario, mira a tu alrededor cuántas iglesias se dividen, cuántas personas realmente caminan en el Espíritu. ¿Cómo está la obra de Dios en estos tiempos? Es lamentable. Algunos se jactan, se alegran porque quizás sus templos se llenan, pero no se predica la verdad. No hay presencia del Espíritu Santo. No discierne un espíritu de error o de mentira o de engaño con el Espíritu Santo. No saben discernir porque no está el conocimiento claro de la palabra de Dios. Cuán importante es que nosotros tengamos ese conocimiento para tener esa fe eficaz. Sabemos que el justo por la fe vivirá. Si nuestra fe no es clara y eficaz, no vamos a vivir, vamos a ser engañados. ¿Y engañados por quién? Por Satanás. Satanás ocupa la falta de conocimiento, nuestra incredulidad en la palabra de Dios para engañarnos con el espíritu de error, con el espíritu de mentira. Profetiza, sana, hace todo lo que quiera hacer dentro de una iglesia. Es más, te puede hablar a tu vida, te puede decir, hijo mío, porque ese es el diablo, el rey del engaño, de las mentiras, se disfraza y busca ser adorado como Dios, porque quiere ser Dios. Por lo tanto, es importante discernir los espíritus. Y discernir los espíritus conlleva el conocimiento eficaz de la palabra de Dios. Y cuando uno tiene el conocimiento eficaz de la palabra de Dios, puede guiar a otras personas con amor. Y aquí Pablo le decía a Filemón, porque oigo el amor y la fe, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Cuán importante es el amor y la fe hacia el Señor Jesucristo, porque Él es el consumador de la fe. Gracias a Él tenemos salvación. Sin Él estaríamos todos destinados a irnos al infierno y no podríamos conocer la verdad. No tendríamos una oportunidad de ser salvos, pero gracias a Él podemos alcanzar salvación. Sabemos que Satanás ocupa hasta la propia palabra de Dios para engañar. Lo que hizo en el huerto del Edén con Eva, ocupó la propia palabra de Dios, la distorsionó, engañó a Eva y Eva entró al pecado. Es fácil poder ser engañados si no tenemos el hábito de leer y de estudiar la palabra de Dios. Créate el hábito de estudiar. Pídele a Dios que te dé el entendimiento, la inteligencia, y también, si quieres sumergirte en la palabra de Dios, pide sabiduría. Porque esas son las riquezas que Dios quiere darnos. Quiere hombres sabios que puedan administrar y guiar a su pueblo. El hombre entre más sabio, más claro te va a hablar. El hombre entre más sabio, con mayor entendimiento y mayor inteligencia te va a enseñar. Para que la palabra de Dios sea entendida hasta por un niño. He ahí la importancia porque el hombre debe ser sabio y entendido en la palabra de Dios. Y ser prudente también. Recuerda que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. No podemos ser imprudentes, insensatos y querer guiar a un pueblo sin tener conocimiento de la verdad, sin tener el Espíritu Santo en nosotros, como muchos en estos tiempos han osado hacer, pero se jactan de ser hijos de Dios, mas aún no son bautizados en el Espíritu Santo. Aún no reciben remisión de pecados. Pero como hay un mal entendimiento en la palabra de Dios, y ellos dicen que creen en Jesús de alguna forma, ya piensan que son hijos de Dios,
Qué mentira más grande que se ha instalado dentro de las iglesias. No es así. No es lo que dice la Biblia. Recuerda que la Biblia también nos dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tenemos que conocer la voluntad del Padre y creerla. Así que no basta con creer en nuestro Señor Jesucristo sin conocer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es aquella que nos hace entrar al reino de los cielos y conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a este mundo a darnos salvación. Así que estudia la palabra de Dios, no te dejes más engañar por malas enseñanzas. Estos falsos también hablan que al fin de los tiempos se levantarán falsos profetas, vendrán otros predicando un falso evangelio, y que tenemos que nosotros permanecer en la fe, en nuestras enseñanzas que hemos aprendido de nuestros antiguos hermanos. También es un error muy grande, porque no son capaces de siquiera ni ver que las enseñanzas que han recibido sean verdaderas, teniendo la Biblia en su mano. Si a ti algo te enseña, tú debes de confirmar las enseñanzas en la palabra de Dios. Si está escrito, créelo. Tu fe nunca debe ser fundada en un pensamiento, o en una tradición o costumbre, o en tu moral o en tu ética, o en esfuerzos humanos. La fe debe estar fundada en Jesucristo, el consumador de la fe. Ese debe de ser tu roca, y en esa roca debes de tú edificar tu fe, porque Jesús no va a fallar. Cuando uno edifica en Él, lo demás todo es añadiduras. Pero cuando nosotros comenzamos a edificar, no en la roca, sino en la arena, esta arena que es de tradiciones, de costumbres, de malas enseñanzas, que siempre se ha creído así, generación tras generación se ha enseñado esto. ¿Y quién ha verificado si esas enseñanzas de generación en generación eran correctas? No seas imprudente, verifícalo, confírmalo, pídele a Dios que te guíe y verás que hay caminos que parecen rectos pero son de perdición, y podrás entender que el diablo es perverso y maligno, que hace a muchas personas creer que están en verdad y las tienes engañadas. Aún moran el pecado en sus corazones, aún no reciben el Espíritu Santo, no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo, porque ni siquiera lo han conocido por las Escrituras. Han conocido simplemente a un Jesús crucificado, pero no han conocido al Jesús de las Escrituras. El conocimiento es muy importante para que nuestra fe sea eficaz. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Eso le estaba diciendo Pablo a Filemón, que el conocimiento era muy importante. El conocer la verdad, el conocer a Jesucristo, para que la fe sea eficaz a través de este conocimiento. Sin el conocimiento vamos a fallar, vamos a errar, vamos a ser engañados. Y cuando una persona es engañada no quiere reconocer que ha sido engañada, por vergüenza muchas veces. Imagínate una persona que lleva muchos años caminando dentro de la religión y se da cuenta que su corazón aún sigue vacío, que no crece en la fe, no tiene un crecimiento en la fe. Ni siquiera ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y le han dicho que hagan muchas cosas. Uno los manda a orar, otros le dicen pídelo, otro le dice ayuna, otro le dice espera, llegará tu momento en que Dios se acuerde de ti, te bautizará. Porque no hay un conocimiento claro de la verdad. Por eso unos le dicen una cosa, otros le dicen otra cosa.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por eso que muchas personas buscan lugares donde resuenen avivamientos, dicen. En tal lugar comenzó un avivamiento y todos corren hacia allá, esperando que a través de ese avivamiento poder recibir el Espíritu Santo. Un verdadero avivamiento viene y proviene del conocimiento de la verdad. Sin conocimiento, cualquier cosa que tú recibas no es el Espíritu Santo. El conocimiento es muy importante para tener una fe eficaz. Y vas a entender y comprender que el consumador de la fe y las obras que le dan vida a nuestra fe se llama Jesucristo, que es el bien que tenemos en nuestros corazones. Lo único bueno que tenemos en nuestras vidas se llama Jesucristo, que Él vino hacia nosotros y mora en nuestros corazones a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz. El conocimiento, cuando es eficaz, se hace vida en nuestros corazones. He ahí el por qué dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hoy por hoy tus líderes te confortan tu corazón. Hoy por hoy tus líderes te alimentan espiritualmente. Te dan consejos espirituales o simplemente consejos materiales, carnales. ¿Te pueden guiar espiritualmente tus líderes? ¿En ellos hay amor de Dios por el cual ellos también puedan transmitir hacia tu persona? Llenar el vacío que hay en nuestros corazones, solo Dios lo puede llenar. Confortar nuestras vidas, solo Dios lo puede hacer. Un abrazo, una caricia de una persona te podrá confortar en el momento en el cual te está abrazando. Pero ya en el momento que te suelta y tú caminas, comienza a volver otra vez la tristeza y el vacío a tu corazón. Eso es lo que logra la carnalidad, eso es lo que logra el materialismo. Son satisfacciones pasajeras. Dios nos da una satisfacción y una seguridad eterna. Dios da una paz eterna. Dios llena el vacío de nuestro corazón eternamente. Porque en Él no hay variación. Él no muda, no hay cambio en Él. En su forma en la cual Él nos prometió que nos iba a salvar, así nos salvó. Y es por eso que no hay variación en Él. Y en ese amor, el cual derramó en nosotros, producto de su salvación, es por el cual nosotros vivimos y el cual nosotros enseñamos, para que otros también puedan recibir de este amor que fue entregado por Dios. Sin el amor de Dios, nada tendríamos. Por eso la palabra nos enseña también que aunque hiciéramos todas las cosas y tuviéramos toda la fe, pero si no tenemos amor, nada somos. Y es una realidad, porque el amor de Dios lo pudimos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de las obras que Jesús hizo para salvarnos, nosotros pudimos recibir el amor de Dios, el cual nos salvó, nos redimió y nos dio vida eterna. Y es por eso que podemos nosotros tener ahora el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese es el amor de Dios. Y como Dios es amor, mora el amor en nosotros. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Este hombre conocía la verdad, el cual se la había enseñado Pablo, y la creyó con todo su corazón.
En él moraba el Espíritu Santo. Y porque moraba el Espíritu Santo en su corazón, él podía enseñar con ese amor a las personas y guiar a esas personas también a recibir del amor que él tenía en su corazón. Él conocía el valor que tenían las almas. Él conocía la voluntad del Padre. Y es por eso que él amaba la obra de Dios y se preocupaba porque las personas recibieran las buenas enseñanzas, se preocupaba porque las personas pudieran recibir del amor de Dios y la fe eficaz a través del conocimiento pleno de la palabra de Dios en la verdad que está en Jesucristo y el nacer de nuevo de agua y espíritu. Oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Confortar un corazón. Confortar un corazón, alentar un corazón. Es muy importante en estos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos de engaños, de mentiras, de traiciones. Aún la propia gente que te puede rodear, aún tu propia familia te puede traicionar. Pero Dios nunca te va a traicionar y engañar. Él va a ser fiel contigo. Y es por eso que te insto a buscar a Dios, a creer en Él, a seguirle, a confortarte en Él. Porque solamente Él nunca te va a traicionar y nunca te va a engañar y jamás te va a mentir. Porque si Dios dice que Él es tu Salvador y que Él te ama, es porque es así. Porque Él ya vino a este mundo a salvarnos, a entregar su carne y su sangre por nosotros. Y todo lo hizo por amor. Porque nos amó primero. Porque nosotros fuimos su creación. Porque nosotros necesitamos de Él. Y sin Él nada podríamos hacer. Filemón era un colaborador, pero lleno del Espíritu, lleno de amor de Dios, el cual hacía la obra de Dios con ese amor. Y porque tenía ese amor de Dios, en él era notorio el amor que tenía por la obra de Dios. Conviértete en un colaborador de la obra de Dios, pero con amor. Conviértete en un siervo de Dios que trate las almas como si fuese el mismo, pero con amor. No te apresures a derramar sangres, sino conoce la verdad de Dios, la voluntad de Dios, conoce el Evangelio del agua y del Espíritu. Entiende justicia de Dios, porque la justicia lo es todo para los justos, para los santos, porque por esa justicia vivimos por fe y para fe. Si no entendemos justicia, no creemos en la justicia, jamás vamos a hallar la misericordia y el amor de Dios y nunca vamos a ser salvos, por mucho que digamos Señor, Señor. En estos tiempos necesitamos el amor de Dios y el amor de Dios se encuentra en la justicia de Dios y esa justicia es por fe y para fe y por esa fe que recibimos en el amor de Dios y en su justicia es que nosotros podemos hacer la obra de Dios con amor, con el amor de Dios, no con nuestro amor carnal, que es egoísta, es hipócrita. Pero el amor de Dios no es carnal, es espiritual, es eterno, no hay estancia. Él nos dice, venir a mí tal como somos nos recibe Dios. Él nos pide que creamos en Él y nada más. Si hay algo que Él quiere hacer en nuestras vidas, Él lo puede hacer, pero en lo personal. Él te va a dar conciencia, va a tocar tu corazón, te va a hacer entender lo que tú debas de cambiar, pero lo va a hacer personalmente. Nadie tiene derecho a decirte cómo debes de ser. Solo Dios debe decirte cómo tú debes de ser delante de Él. Si Dios nada te quiere cambiar, no cambies. Porque es Dios quien te justifica. Es Dios quien te salva. Y tú debes de agradar a Dios y no a los hombres.
Pero si Dios quiere cambiar algo en ti, hazlo. Préstate a que Dios pueda cambiar tu vida. Y de esa forma poder agradar a Dios y hacer la obra de Dios como tú quieras, o como Dios quiere que nosotros la hagamos. Filemón aprendió de Pablo, su colaborador, las enseñanzas. Como así también de Timoteo. Es importante la sana doctrina en nosotros para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios sea esparcida por todo el mundo. Hoy por hoy muchos conflictos, muchas divisiones, no se ponen nunca de acuerdo en cosas simples, las cuales pueden ayudar a hacer crecer la obra de Dios, pero nunca lo van a hacer porque lo hacen carnalmente. Por eso que buscan puntos intermedios y no buscan la plenitud del Espíritu, donde en Dios está la perfección, está la seguridad y la certeza de cómo debe de ser la obra de Dios. Y esa obra de Dios no hay variación. La voluntad del Padre es muy importante. Si no conoces la voluntad del Padre, búscala en la palabra de Dios, porque Él desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos reciban remisión de pecados, que todos sean justos, que todos sean santos, para luego Él enviarlos a predicar esas enseñanzas que recibieron, con el amor que Dios les dio a cada uno de ellos. Que Dios te bendiga esta tarde. Para que tu fe sea eficaz, debes de tener el conocimiento claro de la verdad. Y debe de ser enseñados por siervos de Dios verdaderos, que tengan ya el bautismo del Espíritu Santo. No de aquellos que van probando, o van experimentando, o van viendo en el camino cómo resulta la cosa. Insensatos, imprudentes. Con las almas no se juega, con la obra de Dios no se juega. Esa es la prudencia del justo, que ama la obra de Dios y la cuida, porque la obra de Dios consiste en salvar las almas, y las almas valen más que todos los tesoros de este mundo. Que Dios te bendiga, varón, varona, hermanos, esperando que esta palabra el día de hoy haya sido de bendición para ti, como así también esperando que te inste a leer las Escrituras, a estudiarlas y a buscar la verdad. Y el conocimiento que tengas, confirmarlo, que esté la palabra de Dios en el Espíritu. Porque algunos tienen conocimiento en la letra, mas no tienen la revelación. Hasta aquí Dios me ha dado, y esperando que cada uno de ustedes haya sido bendecido. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor, su justicia, su misericordia, su verdad, esperando que cada uno de los que hayan escuchado esta palabra sean bendecidos, como así también sean restaurados, edificados y corregidos. En tu mano te los encomiendo, Dios Santo, como así también te pido que derrames sabiduría, entendimiento, inteligencia, saque las vendas, corte cadenas, y seas tú salvando en estos tiempos, así como lo hacían en la iglesia primitiva. En tu mano encomiendo, Padre mío, esta palabra, como así también mi vida y de todos aquellos que van a escucharla. Bendiga a los que están en las cárceles, en los hospitales y en las calles. Y en tu mano encomiendo este país, así también, Padre Santo. Protege y líbranos de todo mal. Y todo engaño y toda traición sea destruida en el nombre de Jesús. Como así también nuestras vidas. Proteja nuestros bienes, Padre Santo, y nuestra vida de todo mal. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima. Si Dios así lo quiere, bendiciones.